Bueno, el objetivo de este video para poderte explicar cómo se hace el desarrollo de un prisma oblicuo, primero debo explicarte algunos conceptos básicos de geometría. El primer concepto que tienen que tener claro es el de perpendicularidad o ortogonal. Cuando nosotros tenemos una línea y otra línea, tenemos estas dos líneas, esas dos líneas forman un ángulo de 90 grados, como es este caso, se dice que una está perpendicular a la otra. Siempre que se transforme 90 grados entre dos entidades, estamos diciendo que son perpendiculares o que son ortogonales. El segundo concepto que tienes que tener claro es que la unión de dos líneas o de dos segmentos nos forman un nodo o nos forman un vértice. Para este caso de este cuadrado, pues tenemos cuatro nodos. Eh, lo que une los nodos, por así decirlo, estas líneas de acá, si estamos hablando en tres dimensiones, es una arista. Entonces, para este ejemplo, aquí tendríamos cuatro aristas. Vamos a mirarlo en tres dimensiones. Entonces, tenemos acá, de nodo a nodo, son aristas. Los extremos, las uniones de esas aristas, nos forman unos nodos o vértices. Y tenemos más de tres elementos que forman una figura cerrada, nos forman una cara. Para este ejemplo, este cubo, tenemos un cubo porque tiene iguales dimensiones en X, en Y y en Z. Ese cubo es un poliedro. Cualquier figura que, que tenga caras planas, que sus caras sean planas y genere un volumen. ¿Por qué se genera aquí un volumen? Porque aquí tenemos una medida en X, una medida en Y y una medida en Z. Eso implica que tenemos un volumen. Podemos imaginárnoslo como un cuarto o como el salón de estudio. Nuestro salón, cuando nosotros entramos al salón, pues el salón tiene una profundidad, tiene un ancho y tiene una altura. Como tiene tres dimensiones, pues ahí existe un volumen como tal. Cuando el cubo que tenemos, eh, todas sus caras son de igual tamaño, se llama poliedro, se puede llamar también cubo, se puede llamar cuboide, también se puede llamar caja rectangular o un hexaedro regular. Hexaedro porque tiene seis caras. Si miramos este cubo, la cara roja es la cara frontal, la cara verde es la cara derecha, la cara amarilla es la cara superior. Si lo miro por el otro lado, la cara magenta es la cara izquierda. Si lo miro por el otro lado, esta cara un poco más café es la cara posterior. Y si lo miro por debajo, que está de color gris, es la cara inferior. Tiene seis lados, o sea que tiene seis caras. Al tener seis caras, pues es un hexaedro. Y es regular porque todas son de igual tamaño. Ya teniendo claro el concepto de poliedro, ¿qué sucede si algunas de las caras no tienen igual tamaño? Como esta figura de acá. Seguimos teniendo la parte frontal, la superior y la derecha. Sigue siendo un prisma, es un paralelepípedo y es un ortoedro, porque todas sus caras son ortogonales, lo mismo que con el cubo. ¿Por qué son ortogonales? Porque entre esta cara frontal y esta cara superior están formando 90 grados. Sobre esta cara frontal y sobre esta cara de derecha están formando 90 grados. Eso implica que sea un octoedro. Ahora, ¿qué pasa si sus caras, observen que todas las caras o formaban una figura cuadrada, lo miramos frontalmente, observen que tenemos un cuadrado como tal, o tenemos un rectángulo. Pero cuando ya sus caras, como en este ejemplo, observen que acá la cara forma un prisma, es un prisma oblicuo. ¿Por qué? Porque algunas de sus caras ya no forman un rectángulo o un cuadrado. Y en este caso es un romboedro. Si lo miramos frontalmente,
esta cara está formando un rombo o un paralelogramo. Paralelogramo, ¿por qué? Porque esta cara inferior o la base con la cara superior están paralelas. Y esta cara izquierda y esta cara derecha están paralelas. Este sería entonces un prisma oblicuo. Y cuando ya sus caras no todas son paralelas, como en la figura que estamos viendo acá, miren que si yo la miro de frente, alcanzo a ver la cara frontal, pero también veo parte de la cara derecha. Significa que no son paralelas, o sea, no están formando un paralelogramo o un paralelepípedo. Se llama romboedro. Y estas son todas las figuras que tienes que tener claras para poder hacer el ejercicio que te piden. Ahora, nos vamos a enfocar en el prisma oblicuo, que ya sabemos que es el que algunas de sus caras forman es un rombo. En este caso, vemos que la cara frontal y la cara posterior son romboides, mientras que la cara superior, la derecha, la izquierda y la inferior forman rectángulos. Partiendo de ese hecho, entonces aquí coloqué algunas medidas para que puedas ensayarlo en tu cuaderno. En este caso le coloqué 60 milímetros, o sea 6 centímetros. Todas estas medidas las he colocado en milímetros para que puedas dibujarlo en tu cuaderno. Y lo puse como si lo viéramos transparente. Y cuando nosotros vemos una figura transparente, pues implícitamente le vemos esta arista, todas las aristas de la cara frontal, y aquí por eso se ven de color negro, esta arista de la cara derecha y esta arista de la cara superior. Pero las aristas de atrás no las vemos, pero si las queremos representar, las colocamos como líneas ocultas, indicando que por detrás de esa figura van esas aristas. En este caso yo conservé los colores, el color rojo para la cara frontal, el color verde para la cara derecha, el color magenta para la cara izquierda, el color café para la cara posterior, el color amarillo para la cara superior y el color gris para la cara inferior o la base. Entonces, ¿cómo se arma la figura? Lo primero que tienes que dibujar es la base. En este caso, la base tiene 60 por 30. Entonces generas un rectángulo de 60 por 30 en tu cuadro. Teniendo ese rectángulo representa la base de ese prisma oblicuo. Encima de ese rectángulo vas a dibujar la cara posterior o la frontal. En este caso, voy a mostrarles, yo dibujé la cara frontal. ¿Y esa cara frontal con qué medidas se van a hacer? Pues con los mismos 60 de la base, y de este punto hasta el punto más alto, vamos a tener los 84 que tiene aquí que es su altura, y esta línea izquierda y esta línea derecha, las inclinamos los 70 grados que dice esta medida con respecto al horizonte. Entonces ya tendríamos ahí la cara, la base, y tendríamos el que representa la vista posterior o frontal. Cualquiera de las dos es válida. La separación que tú le des de ese rectángulo que es la base a la posición donde dibujas este de acá arriba es indiferente. Bueno, lo puedes separar 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades, no importa. Ya teniendo la base y una de las caras, ya sea la frontal o la posterior, vamos a dibujar una línea perpendicular a las líneas inclinadas. ¿Por qué hay que dibujar una línea perpendicular a las líneas inclinadas? Porque si yo miro esta figura, la miro de frente, por aquí conozco la medida real de la base, pero yo no sé la medida real de este elemento en diagonal. Pero la única manera
de conocer la medida real de un elemento es mirarlo de frente, perpendicular a él. Entonces, si yo me paro perpendicular a él, puedo saber la medida real de este elemento. ¿Y cómo me paro perpendicular a él? Pues hago una línea que esté formando 90 grados con esa cara. Para el ejemplo, yo coloqué esta línea de color verde, esta línea de aquí, y aquí formo un ángulo de 90 grados. Con eso garantizo que esta línea es perpendicular a esta de acá. Ya teniendo esa línea perpendicular, trazamos con las escuadras dos líneas que salgan de los vértices, del vértice superior y del vértice inferior. Y las proyectamos, no importa qué tamaño, el tamaño que tú quieras. Entonces ya con eso observa que implícitamente de esta línea verde hasta esta otra línea verde tengo el tamaño real de esa cara, que como medida es 89.2, pero todo eso sale por construcción, no tienes que medirlo. Cuando tú colocas esta línea horizontal aquí y de esta a esta haces una de 84 y después forma la línea a 70 grados, ya te queda esa por construcción. Listo, entonces después en cualquier parte del plano, no importa dónde arranques, vas a hacer o una línea, una primera línea que sea perpendicular, ya que forme un ángulo de 90 grados con las dos líneas de color verde. Entre esta y esta tenemos 90 grados. Ya teniendo esas líneas de esa manera, ya teniendo la primera línea, ¿qué implica? Nosotros queremos dibujar, esta primera línea es una de estas de acá. Entonces, como queremos dibujar esa cara vista en 3D, es una de estas dos caras. Esta, la de color verde, o la cara de color magenta. Cualquiera de las dos es válida. ¿Cuánto tiene esa cara de profundidad? Tiene 30 unidades. Entonces ya tú vienes a tu dibujo y ubicas de esta a la siguiente 30 unidades. Y ese rectángulo que se te forma ahí, entre esas dos líneas, continuando la verde que yo hice acá, es el rectángulo que representa la cara de color magenta. Para mi ejemplo, pues sería esta primera cara. Entonces ya tenemos la primera cara desarrollada. Ahora vamos a desarrollar, después de esa cara, pues sigue la cara roja o sigue la cara café. Entonces yo voy a dibujar la roja. ¿Qué sucede? Sabemos que el ancho de la cara roja o de la cara café es 60. Entonces venimos acá y a partir de esta línea hacemos una paralela a 60. Disculpen, hacemos una línea que mida 60, pero con respecto al horizonte debe tener 20 grados. ¿Por qué tiene que tener 20 grados? Porque acá el dibujo nos dijeron que aquí se formaba 70 grados. Entonces cuando usted tiene un ángulo recto, porque entre el 84 aquí, yo hago una línea aquí hacia arriba, perpendicularmente a esta. Aquí tengo un grado de 70 grados y lo que falta entre esta y esta son 20 grados. Por ese motivo, la línea que hacemos ahí debe de ser de 20 grados. Ya lo marco para que lo puedan tener un poco más claro ahí. Si yo aquí le digo a él angular y toco esta y toco esta, angular, toco esta y toco esta, observen que el ángulo que se me forma ahí, observen que el ángulo que se me forma ahí es un ángulo de 20 grados. Porque la suma de un ángulo recto es 90. Si ya tenía 70, ¿cuánto le falta a 70 para que se vuelva 90? Le faltan 20. Por ese motivo, la línea que vamos a hacer, porque vamos a dibujar esta,
Esta línea inclinada con respecto a esta vertical, pues tiene 20 grados. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Venimos acá y nosotros ya tenemos esta línea vertical, que es esta proyectada que hicimos. Respecto a esa línea, ¿cuánto sube la otra? Pues sube 20 grados. Coges un transportador y marca los 20 grados y dibujas un segmento que mida 60. ¿Por qué 60? Porque nosotros sabemos que el ancho de esa carita es 60. Ya teniendo esa línea, en esta inclinación, hacemos una igualita en la parte de abajo. Y ese romboide que se me forma aquí sería la cara de color rojo. Entonces ya tengo la cara magenta, ya tengo la cara frontal. Ahora, pegado a la cara frontal, ¿qué cara sigue? Ya hice la cara magenta, ya hice la cara roja, sigue la cara verde. La cara verde, ¿qué sucede? Pues nosotros sabemos que ella tiene 30. Entonces, de esta línea hacia la otra, hacemos 30 de distancia. Y ese rombo que se me forma ahí, pues sería el rombo ese rectángulo, disculpen, que se me forma ahí es la cara de color verde. ¿Quién está pegado por esta arista de la cara verde? Por esta arista de aquí, se pega la cara amarilla. Entonces hacia arriba hacemos un rectángulo de 60 por 30 y esa sería la cara amarilla. Y hacia abajo, o sea, de esta cara verde hacia abajo, lo que tenemos es la cara gris, que también es de 60 en ese sentido por 30 en este otro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues abajo de la figura hacemos otro rectángulo de 60 por 30 y esa sería la cara gris. ¿Qué nos queda faltando de esto que estamos haciendo? Nos quedaría faltando el romboide de la cara posterior. Entonces, tiene el mismo concepto. Venimos acá y pegados de la verde que ya hicimos, hacemos otra línea inclinada que forme ángulo de 90 grados acá. Si yo voy y lo mido, aquí tengo un ángulo de 20 graditos. ¿Y cuánto tiene que medir ese segmento? Pues los mismos 60 que mide la cara. Y con eso tendríamos las 6 caras del prisma que estamos dibujando. Y en este caso, pues como es un prisma oblicuo, ya lo que hacemos después es cortar con las tijeras o con el bisturí por los bordes, por el contorno de esta figura, y después hacemos pliegues, doblamos en cada uno de estos puntos que se intersectan, en cada una de estas aristas donde se intersecta la cara, y con eso ya puedes tener un prisma oblicuo.